Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, está con nosotros. Venimos siempre realizando una especie de balance, ¿no? Y siempre hacemos un poco de retrospectiva sobre cómo va el sector, cualquiera de los sectores de la actividad económica nacional del pasado y el presente, y de lo más cercano también, por supuesto. Y creo que, Aquiles, gracias por estar con nosotros. Creo que las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Sí, bueno, gracias por la invitación. Lamentablemente han cambiado, pero tristemente no para bien, han cambiado para mal. Creo que es palpable para todos los venezolanos ver lo que sucede con el acceso a los alimentos, y cuando hablo de acceso es porque ya el problema necesariamente no es escasez, y no porque se produzca más, se produce menos. Es porque el venezolano no tiene cómo comprar esos alimentos, porque tenemos una hiperinflación que ha licuado el bolsillo del poder adquisitivo del venezolano. Esa es la realidad que hoy enfrentamos. Ahora, yo a veces, como cualquier ciudadano, se pregunta, ¿y cómo hace la gente? O sea, sí, es lo que tú dices, aparecen algunos productos, ahora incluso los que, bueno, están en los estantes, están en las cestas de los supermercados, en fin, lo que fuese. ¿Y cómo hace la gente si no los puede comprar? Pues no los está comprando. La última encuesta en COVID, la encuesta de condiciones de vida, vimos que indicaba que 66% de los venezolanos comemos 2 o menos veces al día, y que 80% de los hogares venezolanos están en inseguridad alimentaria, es decir, no pueden accesar ni siquiera a los requerimientos mínimos nutricionales. Pero lo importante aquí, Carlos, es ante esta realidad, ante esta tragedia que estamos viviendo, ¿qué se está haciendo para salir de esta crisis? ¿Se está haciendo algo para recuperar la producción de alimentos? Sector privado, por ejemplo, con todas las limitaciones, con todos los obstáculos que se le colocan, con el problema de que no hay acceso al crédito, el tema del encaje legal, el tema de la dolarización, ¿qué hace un sector privado frente a esta crisis? Nosotros estamos apostando a sobrevivir y a construir el camino del futuro. Lo dices bien tú. Aquí comenzó a dispararse el dólar comenzó a generar hiperinflación. Entonces la medicina es cómo hacemos que la gente no compre dólares, cuando tú lo que tienes que hacer es cómo hacemos para que la gente prefiera invertir y no comprar dólares, porque aquí tú no compras dólares porque quieras. Aquí tú compras dólares porque tú necesitas aceite, tú necesitas repuestos, cualquier cosa que tú necesitas a la divisa. ¿Qué se hizo aquí? Se acabó con el crédito. No hay crédito para los sectores productivos, ni el agro, ni ninguno. ¿Qué se está haciendo? Se está apagando el poco motor que quedaba prendido de producción de alimentos. ¿Y qué está haciendo el Estado frente a esto? ¿Está tratando de apoyar la producción nacional? ¿Está tratando de apoyar la recuperación de la producción? Pues no. Nosotros vemos cómo se persiste en la agenda de las importaciones, de la intervención. Te puedo poner un ejemplo. ¿Tú recuerdas Agroisleña? Sí, cuando claro. la intervinieron. Sabes que Agroisleña era dueña de la principal plataforma de almacenamiento de cereales en el país. Pues hoy en día, a esa empresa que hoy es conocida como Agronada, hoy en día es Agropatria, pero jocosamente se le dice Agronada en los sectores productivos porque absolutamente no apoya en nada a la producción, pues ahora se nos obliga que 30% de nuestra cosecha tenemos que enviarla a silos públicos, porque ellos tienen que hacer que sus silos funcionen. ¿Y por qué no se convierten más bien en unos promotores de servicio? ¿Para qué tomaron aquella empresa que era la líder en producción en el país, en apoyo a los productores, en empuje a la producción nacional? Ahora se nos obliga a que tenemos que mandar 30% de nuestra cosecha a los silos públicos. Pero fíjate una cosa, envías 30% de la cosecha de lo poco que se está produciendo en el país. Cuando toda esa dinámica se detenga, Aquiles, ¿qué le vas a mandar a Agropatria o qué va a tener la gente para comer? Bueno, es que esa es la gran pregunta. Venezuela llegó a abastecer 70% del consumo nacional de alimentos con producción nacional. Aquí llegamos a producir 2.500.000 toneladas de maíz, que probablemente quienes nos escuchan no entiendan de qué estoy hablando. Bueno, 100% de la arepa que usted se comía salía del campo venezolano, y buena parte del maíz que necesitamos para la producción de huevos, cerdo, salía del campo venezolano. Hoy caímos de aquellos 2.500.000 a probablemente 400.000 toneladas. Esa es la realidad, pero todos los rubros están de la misma manera, con una hiperinflación que nos está acabando, y la responsabilidad del Estado es abatir esa hiperinflación, y no hacen absolutamente nada. Fíjate para otro ello. elemento más que se suma, ¿no? Aquí podríamos pasar horas hablando de todo esto, pero tú vas acabando, vas extinguiendo la actividad económica privada, es la proveedora de tus impuestos, y cada cierto tiempo hablas de que has recaudado tanto en tributos. Si tú acabas con esa empresa privada, no vas a tener ni tributos, tienes una renta petrolera por el piso, tienes ahora la utilización del oro como un recurso. Bueno, esperan ellos que las remesas le den algún soporte también, porque están llegando remesas de la gente que está en el exterior, pero un país no puede vivir así, a la buena de Dios. Bueno, esto es como tratar de curar una enfermedad terminal tomándote una aspirina. Pues no la vas a curar, probablemente vas a bajar un poco la sintomatología, pero aquí no se está haciendo nada estructuralmente. La industria petrolera que tú refieres
de la industria petrolera, la industria petroquímica que producía los fertilizantes para el país, hoy produce prácticamente cero, Carlos. Hoy en día nosotros a veces tenemos que comprar el poco fertilizante que conseguimos a granel porque no hay resina para fabricar sacos. Venezuela estaba produciendo el 20% de lo que producía y los alimentos que llegan al plato del venezolano es 30% de lo que de verdad necesita, sumando importaciones con materia prima. ¿Y cuál es la propuesta que vemos? El CLAP. El CLAP. Oye, debería darles vergüenza, debería darles pena. Mira, en el momento en que tú pones Pero a porque alguien... debe haber intereses, ¿no? Alguien se está beneficiando de eso, Pero ¿no? en el momento en que tú pones a alguien a depender de ti para poder comer, tú lo que estás convirtiéndolo en un esclavo tuyo. Si tú quisieras que ese señor tuviera prosperidad, tú harías que ese señor fuera a donde quisiera, cuando quisiera, con su plata en el bolsillo, a comprar lo que quisiera. Esa es la Venezuela que nosotros queremos, una Venezuela donde no sea un sufrimiento conseguir comida, donde no sea un sufrimiento tener agua, donde no sea un sufrimiento tener luz, ni conseguir combustible para tu vehículo, una Venezuela de bienestar y de prosperidad. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Lamentablemente, del otro lado, eso no es lo que se quiere y por eso estamos en esta crisis. Depender del Estado es el modelo comunista, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa, Aquiles, y regresaremos enseguida. Conversamos con Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Bueno, seguimos nuestra conversación con Aquiles Hopkins. Aquiles, recientemente ustedes, la situación del campo venezolano, que la descripción, el diagnóstico ya se conoce suficientemente, la han llevado incluso a la instancia de la Asamblea Nacional, crear un frente de apoyo a los productores del campo venezolano. ¿Eso puede servir para qué en medio del drama que ustedes viven? Bueno, Carlos, nosotros tenemos una situación en el campo donde cada día la extorsión, el secuestro, el abigeato, los robos de finca, los asesinatos de productores cada día crecen más. Y por el otro lado, vemos entonces cómo el Estado, en lugar de apoyarnos, entonces interviene en la comercialización, obligan a que tú envíes parte de tu cosecha. Si los públicos, tenemos estados como el estado Cogede, donde estás obligado a entregar parte de tu cosecha de arroz a la gobernación de Cogede. Veíamos las intervenciones a la comercialización de ganado o de productos lácteos en el Zulia o en el estado Apure, como al margen de la ley, gobernadores, alcaldes intervienen en la comercialización. Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo... Eso sigue, ¿no? Lo de la leche y el queso. Ha bajado, pero persiste todavía, sobre todo en el estado Apure, es la información que nosotros recibimos de los productores de allá. Entonces, con un sector productivo que trata de producir esos alimentos que el país necesita y tienes a la delincuencia acabando contigo, tenemos un estado donde el sistema de justicia no se ocupa de brindar protección a los productores y por el otro lado más bien tenemos a ese estado interviniendo en lo poco que tú estás produciendo. Bueno, fuimos a hablar con la Asamblea Nacional a decirle, señores, necesitamos un frente para defender los derechos de los productores, para defender los derechos, la seguridad personal y también la seguridad jurídica de los productores, porque nosotros lo que estamos es tratando de producir esos alimentos que el país necesita y ahí recibimos el apoyo de la Asamblea Nacional en la creación de este frente, donde por cierto quedé muy preocupado cuando nos tocó asistir allá, cuando escuché a un señor diputado que se paró a hablar de terratenientes, se paró a hablar de la defensa del campesino. Mira, hablar de terratenientes, hablar de la derecha y de la izquierda es haberse quedado en los años 60. Yo veo con muchísima preocupación que haya gente que no evolucionó. Y quiero que sepan algo, para la recuperación del sector agroalimentario nacional, desde el campesino más pequeño hasta el productor más grande, somos necesarios todos, porque sepan algo. Productores de café y productores de cacao son pequeños productores y son parte de FEAGRO, son parte de nosotros, están trabajando en la construcción de esta nueva Venezuela. Aquel discurso quedó en el pasado. Les voy a decir otra cosa, quien invade tierra no son los campesinos. Los que invaden tierra son mercenarios de la tierra. El campesino se ocupa de producir y de trabajar igual como nosotros. Y dentro de nuestras organizaciones de productores tenemos programas dirigidos especialmente a los pequeños productores. Voy a resaltar una, que era la más grande del país, que tenía 1000 hectáreas de maíz en el estado de Yaracuy, donde nadie tenía más de 8 hectáreas. Eso sí es una función social y eso sí es apoyo al campesino, no lo que nosotros escuchamos por allí. Pero no es el Estado, cuando recapitulamos sobre el recorrido de los últimos 20 años, quien se ha convertido en el primer latifundista de este país. Pues obviamente, el Estado es dueño del 70% de la tierra. El Estado intervino... ¿De dónde están esas tierras? ¿Están productivas? ¿Están dando alimento a la población venezolana? Lo único que hoy producen es lástima. Aquí se intervinieron 6 millones de hectáreas de tierras productivas que producían alimentos hechos en Venezuela para los venezolanos. Hoy no producen absolutamente nada. Pongo 2 ejemplos simples. Vayamos de Caracas a Maracay. Valles de Aragua. ¿Recuerdas cómo eso estaba sembrado de caña de azúcar? ¿Qué hay hoy? Nada.
maleza, monte. Vayamos a los valles del Turbio, en el estado Lara, que amanecieron una mañana, no sé si lo recuerda, con fotos del Che Guevara intervenido. ¿Qué produce en los valles del Turbio? Absolutamente nada. Hacienda Bolívar, ¿recuerdas el churrasco Santa Bárbara? Hacienda Bolívar, que eran 2.000 hectáreas forradas de ganado, y son 2.000 hectáreas de lástima lo que nosotros tenemos. Y eso simplemente por poner algunos ejemplos. Aquí se avanzó en la destrucción de la propiedad privada, en la destrucción de los sectores productivos, y hoy las consecuencias las pagamos los 30 billones de venezolanos que sufrimos para comer, Carlos, esa es la verdad. Mira, se me ocurre porque es un tema que está caliente, ¿no? Está fuera de la agenda, pero no está de más hablar de ello. ¿Qué te parece lo que ha ocurrido en Bolivia? Bueno, yo creo que el ejemplo de Bolivia es un ejemplo de ejercicio de la democracia. Se fue a un proceso electoral, se descubre un fraude. Ahora escucho hablar algunos de golpe de Estado. Caramba, hay que ser bien osado para hablar de un golpe de Estado cuando se descubrió un fraude, y lo que sucedió fue que las instituciones llamaron a respetar la voluntad de un pueblo y de un país. Más nada, eso es lo que sucedió en Bolivia, respetar la voluntad del electorado. Hace unos días me preguntaban qué opinaba yo de la victoria de Alberto Fernández en Argentina. Pues ejercicio pleno de la democracia. El pueblo argentino decidió por Alberto Fernández y ese es el presidente electo, y se acabó. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender aquí, a respetar la voluntad. Fíjate tú que te iba a comentar a la par de ello, ¿no? Siendo los gobiernos de Evo Morales, o fueron de orientación de izquierda, obviamente de izquierda, la empresa privada pudo transitar, con algunos contratiempos, pero pudo transitar sin mayores problemas, ¿no? No fue tocada en lo medular. En Bolivia, digo. Carlos, no solamente en Bolivia, y también en Ecuador. Probablemente fueron gobiernos orientados hacia la izquierda, pero Bolivia y el Ecuador fueron gobiernos donde sus países tuvieron crecimiento económico, pero acompañado del desarrollo social. El problema en Bolivia vino cuando quisiste perpetuarte en el poder, Sí, porque la democracia está la para la ambición y la alternabilidad. codicia es muy grande en la Así política, es. ¿no? Lo hicieron bien, listo, den paso a otra generación que venga a hacerlo igual o a hacerlo mejor, y que el pueblo siga decidiendo quién es el que va a regir el camino del país. La y eso es lo que tenemos fíjate que tú luchar el en caso Venezuela. también que ejemplifico, ya casi para concluir, el del Perú. El Perú ha tenido una serie de gobiernos contaminados por la corrupción, pero la economía se ha mantenido en forma lineal y ha seguido siempre en ascenso, ¿no? ¿Qué cosa? Así es, y ejercicio pleno de la democracia. Lo vemos en Perú, lo que sucedió, lo vemos en el Ecuador. ¿Qué hizo el presidente Moreno? Echó atrás, se sentó con la gente y vamos a reconducir. ¿Qué hizo el presidente Piñera en Chile? Echó para atrás el decreto de aumento del pasaje del metro. Vamos a sentarnos con los sectores, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que un gobierno responsable tiene que hacer: escuchar a su pueblo y actuar en consecuencia. No siempre echarle la culpa que hacia la derecha, que hacia la izquierda, que hacia el golpismo. Hay que ser serio, y Venezuela lo necesita. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Aquiles, por habernos paseado por todos estos temas que son de la más absoluta vigencia. Por lo demás, renovada invitación para una próxima oportunidad. Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.